Capítulo 111. Asai Nakiri y el espejo, Festival Escolar Totsuki. La noche llegó rápidamente. Para los residentes de la Estrella Polar, comenzó un nuevo curso. ¿A quién le toca esta noche? En Polar Star, Asai Nakiri miró a los estudiantes que tenía delante y preguntó. Yo. Es mi turno. Zenji Marui se acercó corriendo. Además de él, estaban Daigo Aoki y su compañero. En la actualidad, Polar Star organizaba shokugekis informales todas las noches. Asai Nakiri se enfrentaba a 3 personas diferentes cada noche. Durante estos duelos, Asai usaba su habilidad única, cuchillos cruzados, para replicar a la perfección el estilo culinario de su oponente. Esto les creaba una extraña sensación, como si estuvieran luchando contra un reflejo de sí mismos. En tales circunstancias, era más fácil descubrir las propias deficiencias. Quienes habían experimentado la dulzura de esto ahora ansiaban competir con Asai. En cuanto al propio Asai, también aprovechó esta oportunidad para digerir continuamente estas cosas copiadas. Este fue el método que Yuuki le enseñó. No copiar ciegamente a los demás, sino dominar por completo las técnicas incorporadas en ellos. Aunque la habilidad especial no podía conservarse para siempre, esas técnicas fueron muy útiles para su crecimiento. Asai había tomado en serio el consejo de Yuuki. Anteriormente, lo hizo para mejorar sus habilidades culinarias lo más rápido posible y luego derrotar a Hoichiro Yukihira. Pero después de pensarlo bien, ya no estaba tan obsesionado con aumentar su colección de cuchillos. Después de comenzar a intentar aprender las técnicas de los cuchillos, Asai sintió que había abierto la puerta a un mundo nuevo. Esta sensación de aprendizaje y crecimiento continuo lo volvió adicto. La actual Asai Nakiri también había entrado en un período de crecimiento explosivo. Parecía que muy pronto se convertiría en un verdadero chef de primera clase y probablemente alcanzaría la clase especial bastante rápido después de eso. En ese punto, incluso sin depender de sus cross-knives, podría aplastar a sus oponentes fácilmente. Por supuesto, había una persona en Polar Star que no estaba exactamente emocionada con Asai Nakiri y Alice Nakiri. No fue porque Asai se hubiera unido oficialmente a las filas de la familia Nakiri ni nada por el estilo. Él era, después de todo, el hermano biológico de Erina, y después de unirse a la familia Nakiri, no competiría por ningún poder. Así que ese no era el problema de Alice. Su problema era que Asai adoraba a Erina. Lo cual, era justo, pues era su única hermana y una que se preocupaba mucho por él. Esto llevó a Asai a pensar en su hermana menor en todos los aspectos. Incluso después de llegar a Polar Star, estuvo constantemente tratando de crear oportunidades para que Erina y Yuuki pasaran tiempo juntos. Y a menudo le daba a Erina un tratamiento especial, copiando sus habilidades culinarias para ayudarla a mejorar rápidamente. La actual Erina Nakiri había entrado en un período de rápido crecimiento. Después de todo, ella tenía la lengua de Dios. Anteriormente, enviarla a la escuela era para frenar el ritmo de desarrollo de su lengua de Dios. Aunque no se pudo evitar la eventual pérdida de control de la lengua de Dios, retrasarla por algún tiempo aún fue bueno. Pero ahora no había necesidad de preocuparse por este problema, por lo que Erina podía mejorar sus habilidades culinarias sin restricciones. Esto dificultaba mucho que otros la alcanzaran. Además, con el trato especial de Asai, su velocidad de mejora era como la de un cohete. Asai siempre estaba diseñando tiempo a solas. Para Yuuki y Erina. Por eso Alice era un poco hostil hacia Asai. A Asai, en cambio, le daba igual. Comparada con la felicidad de su hermana, la animosidad ajena no significaba nada para él. Aunque estrictamente hablando, Alice también era su prima, esta prima solo lo era de nombre. Por cierto, ¿están planeando participar en el festival escolar? La conversación cambió de repente. El Festival Escolar Totsuki fue un evento masivo, de gran importancia para la academia, y este año estaría abierto al público. Personas de fuera de la escuela entraban al campus para probar diversas delicias. Naturalmente, los estudiantes participantes también comenzarían a simular operaciones comerciales. Si el estagiaire anterior permitiera a los estudiantes adaptarse a diversos entornos. Entonces este evento fue una verdadera simulación de operación comercial. No fue tarea fácil para los estudiantes. Después de todo, en la historia original, muchos puestos perdían dinero al principio. Esto era normal.
No era que buenas habilidades culinarias significaran necesariamente buenos negocios. Estas élites de la historia original lo demostraron a la perfección. Comparadas con Soma Yuki y Ira, no eran expertas en ello. Incluso si Totsuki encontrara personas que le explicaran específicamente los trucos de este aspecto, todavía era muy difícil en la operación real. Por esta razón, muchos estudiantes al final solo consiguieron alcanzar el punto de equilibrio y no lograron obtener ganancias. Muchos no controlaron bien sus costos desde el principio. La comida que preparaban podía tener un sabor increíble y lucir increíble, pero para los clientes que pagaban, era una historia diferente. Los clientes generalmente preferían la comida deliciosa y barata. No buscaban gastar una fortuna en pequeñas porciones de cosas raras y caras que ni siquiera los llenarían. Alice Nakiri quedó última en la zona de la avenida principal al principio. Soma también quedó último en la zona central, pero eso se debió a que Terunori Kuga lo afectó. Para hacer negocios y obtener ganancias, era necesario considerar diversos costos. ¿Y cómo atraer clientes? Estas eran las claves. ¿Qué tal si en Estrella Polar formamos un pequeño grupo para operar?, propuso Yoshinoyuki. Si bien no todos participarían, siempre que quienes participarán se reunieran, no debería ser un problema. Buena idea. Me apunto. Intervino Ryoko Sakaki. Era una oportunidad inmejorable para dar a conocer su nombre. Los estudiantes que no pertenecían a la élite 10, si querían hacerse famosos, debían participar en estas actividades. Solo así podían ser vistos por el mundo exterior. No participaré. Después de todo, si me involucrara, sería demasiado como intimidar, declaró Yuki. Él era un experto en ese aspecto y por eso no quiso participar. Después de eso, otros intervinieron. Algunos entraron y otros salieron. Entre ellos, participarían los miembros de Elite Ten, Satoshi Ishiki y Arina Nakiri, pero tuvieron que trabajar en el área de alta gama, atendiendo a invitados importantes. Así que no pudieron participar en el equipo. Además, Soma Yuki Ira no participó esta vez. Yuki no se sorprendió. En la historia original, Soma se unió para derrotar a Kuga Terunori. Ahora mismo, no había rivalidad entre él y Kuga. Así que prefirió probar la cocina de otros, aprender y crecer. En cuanto a los negocios, ya llevaba muchos años haciéndolo en casa de su familia. Al ver que Soma no participaba, Yuki sintió que estos tipos podrían venir a pedir ayuda más tarde. Aparte de Soma, los demás no tenían experiencia en los negocios. Ya que lo hemos decidido, determinemos en qué área operaremos a continuación. Yoshinoyuki convocó a todos para discutir. Finalmente, los residentes de Estrella Polar ubicaron su ubicación de operaciones en el área central. Tras su inauguración, el festival escolar se dividió en 3 áreas. Primero estaba la avenida principal. Esta zona se extendía desde la puerta de la escuela hacia el interior, como una especie de calle de refrigerios. Aunque uno podía llegar a los clientes a la primera oportunidad, debido a la cantidad de puestos, el área de puestos era muy pequeña y la competencia era muy feroz. Generalmente los puestos aquí vendían algunos bocadillos sencillos porque para competir aquí la velocidad era esencial. Al llegar a la zona central, a menudo era aquí donde se realizaban el servicio de mesa y preparaciones similares. Se preparaban platos de diversos tipos y los que aparecían aquí eran a menudo estudiantes con habilidades decentes. Aquí era donde finalmente se reunían la mayoría de los clientes. En cuanto a la zona de alta gama final, solo se reunía aquí un número muy pequeño de clientes, pero todos eran personas adineradas. Porque la gente que operaba aquí eran básicamente todos miembros de la élite 10, y esta gente venía por la élite 10. Los cargos de los 10 de élite eran naturalmente muy altos y la gente promedio no los consumiría aquí. Los residentes de Estrella Polar naturalmente no podían ubicar su ubicación en el área de alta gama, por lo que finalmente la ubicaron en el área central. La zona central es bastante buena. Pero tengan cuidado, Kuga-senpai también está en la zona central. Puede que sus habilidades culinarias no sean inferiores a las suyas, pero no se pueden comparar con su reputación, dijo Erina Nakiri. Terunori Kuga, al igual que en la historia original, no situó su área de operaciones en el área de alta gama sino en el área central, y encontró gente de Chikar-Yori RS para ayudar. Originalmente, el Chikar-Yori RS iba a participar, por lo que simplemente unieron fuerzas con Kuga.
Con Kuga a la cabeza, al menos no tenían que preocuparse por la publicidad. Ya lo recuerdo. El primer puesto en la zona central el año pasado fue Kuga-senpai, ¿verdad? En aquel entonces, mucha gente de la zona central se vio afectada. Las consecuencias fueron trágicas. En aquel entonces, el área central era prácticamente el espectáculo unipersonal de Kuga Terunori. Nadie más tenía la oportunidad de brillar. Así es. En aquella ocasión, Kuga-senpai hizo una apuesta con el actual primer asiento de la Elite 10, Eiji Tsukasa-senpai. Si conseguía el primer puesto en la zona central, Tsukasa-senpai le daría a Kuga-senpai la oportunidad de retarlo. Erina Nakiri conocía la historia interna y reveló directamente la apuesta entre los dos en ese momento. ¿Y entonces? ¿Cuál fue el resultado?, preguntó Yoshino Yuki con cierta curiosidad. No había suspenso en semejante asunto. Kuga perdió. La diferencia entre él y Tsukasa-senpai seguía siendo demasiado grande. Pero este año hicieron otra apuesta, así que tu oponente en la zona central será Kuga, dijo Satoshi Ishiki con una sonrisa. Kuga era algo similar a Somoyuki Ira en ciertos aspectos. Incluso si perdiera y supiera que la brecha entre él y la otra parte era grande, aún así no se rendiría. Este año, comenzó a perseguir a Eiji Tsukasa en busca de un desafío nuevamente. Inútilmente, Eiji solo pudo ofrecer las mismas condiciones que el año pasado para callar a Kuga. En cuanto a si Kuga tendría éxito al final, eso no era algo que Eiji necesitara considerar. Incluso si Kuga ganara, solo competiría con él una vez. De todos modos, él sería el que ganaría al final. De lo contrario, si Kuga seguía molestándolo sin parar, Eiji se sentiría bastante indefenso. El año pasado estuvo bien. Kuga no era miembro de Elite Ten en ese momento, por lo que no podía seguir apuntándolo. Pero este año fue diferente. Kuga se convirtió en miembro de Elite Ten y podía encontrarlo en cualquier momento. Sin poder hacer nada, Eiji solo pudo aceptar. En ese caso, fijémonos un objetivo: derrotar a Kuga-senpai, propuso Alice Nakiri. Sus palabras recibieron el acuerdo de todos. A Yuki también le pareció divertido. Ahora, dependía del rendimiento de estos chicos para ver si podían ganar. Pensaba que la probabilidad no era muy alta. Capítulo 112. Una cacofonía de opiniones, los bollos dorados de la risa. Y así, una vez tomada su decisión, los residentes de Polar Star presentaron su solicitud directamente. Sí, simplemente se lo dieron a Satoshi Ishiki para que se encargara de ello. Este tipo de revisión también fue realizada por Elite Ten. Polar Star tenía 2 miembros de Elite Ten. Aquí solo una palabra fue suficiente. Esta solicitud fue entonces transferida principalmente a Tsuya Eizan, quien estaba a cargo de las finanzas de la escuela. En lo que respecta a la gestión del dinero, Eizan era el más hábil. Él mismo lo disfrutó. Otros no se quejaron de esto. Después de todo, el dinero era inherentemente difícil de administrar. Un descuido podía provocar algún accidente. Naturalmente, para ellos fue positivo que alguien se ofreciera voluntariamente a administrar los fondos. Entonces, todos estos proyectos que requerían gastar dinero naturalmente debían presentarse a Tsuya Eizan. La solicitud de Polar Star fue aprobada al instante. Todos tenían grandes expectativas puestas en Polar Star. Había demasiadas figuras importantes allí. Pero después de que se aprobó la solicitud de Polar Star, comenzaron a encontrarse con dificultades. En el lugar de operaciones, nadie tenía la intención de pedir ayuda a Erina Nakiryo y Sako Arato, sino que utilizaron materiales sobrantes del pasado de Polar Star para ensamblar muchas cosas ellos mismos. Pero después de que se completaron estas cosas, lo que deberían vender a continuación se convirtió en un problema. Las opiniones de todos chocaron, algo que Yuki ya había previsto. En la historia original, los habitantes de la Estrella Polar no participaban todos juntos. Y en aquel entonces, Estrella Polar no tenía tantos jugadores poderosos. Ahora, Alice Nakiri, Ryokuro Kiba y otros estaban allí. Además, gracias a las intervenciones de Yuki, las habilidades culinarias de los residentes de la Estrella Polar habían mejorado muchísimo. Con tantos expertos reunidos, cada uno con especialidades diferentes. Cada uno tenía sus propias ideas. Al fin y al cabo, cada zona tenía un precio límite para lo que podía vender. Así que, si querían ganar dinero, tenían que recortar gastos.
Eso significaba que una oferta de gran escala tipo banquete era imposible. De las 3 zonas, solo la zona de alta gama no tenía restricciones de precio para sus platos. La zona central exigía precios entre 1000 y 5000 yenes. Así que la idea inicial de que cada uno preparara platos diferentes se descartó de inmediato. La mejor estrategia era centrarse en un solo plato o un tipo de aperitivo. Y esa fue la raíz del problema. Tanta gente intentando idear la idea principal era como contratar a un montón de maestros cocineros para cocinar una comida. Sin estándares estrictos y sin que las habilidades culinarias de todos fueran débiles, cada uno con sus propias ideas, el resultado final fue que no se pudo lograr nada. En ese momento, el proyecto Polar Star también quedó estancado aquí. A veces, tener demasiados chefs expertos es un problema en sí mismo. Y les falta un líder. Sarge observó la situación actual de los residentes de la Estrella Polar y negó con la cabeza con impotencia. Este grupo solo necesitaba que alguien tomara el mando. Pero como las habilidades culinarias de todos eran más o menos iguales, nadie estaría satisfecho si alguien más fuera nombrado líder. Aunque todos eran amigos, al final, todos pensaron que su idea era brillante, un éxito de ventas garantizado. Entonces podrían vencer a Kugateru Nori. Bueno, ya pueden dejar de discutir. Yo también me uno. Yo decidiré qué hacemos y quién hace qué. Esta discusión interminable estaba empezando a irritar a Yuuki. Originalmente había planeado intervenir si surgían problemas más adelante. Pero nunca imaginó que desde el principio surgiría un problema importante que lo obligaría a intervenir y resolverlo, o de lo contrario el festival comenzaría y estos muchachos todavía estarían discutiendo sobre qué hacer. Eso sería más que vergonzoso. Si Yuuki participa, entonces lo escucharé. Al ver a Yuuki involucrarse, Alice Nakiri inmediatamente descartó su propia idea y se puso detrás de él. En parte porque estaba enamorada de Yuuki, este era un buen momento para causar una buena impresión. Y en parte porque Yuuki era, sin duda, la más fuerte allí. Ya había hablado, ¿qué más había que decir? Un líder debía ser alguien a quien todos respetaran. Nadie más tenía la autoridad de Yuuki. Estrella Polar tenía un montón de genios. En tales circunstancias, no era fácil para un genio lograr que otro se sometiera. Pero para Yuuki, fue casi demasiado fácil. Sin importar su estatus ni sus habilidades culinarias, solo el hecho de haber enseñado a los residentes de la Estrella Polar durante tanto tiempo. En ese sentido, Yuuki era prácticamente su mentor. Entonces, mientras él hablaba, básicamente todo el mundo lo escuchaba. Si es Yuuki, no hay problema. Yo también la escucharé. Megumi Tadokoro y los demás también expresaron sus opiniones. Al final, en apenas unos segundos, el grupo que había estado severamente dividido de repente llegó a un consenso. ¿Y entonces qué plato vamos a preparar? Todos miraron a Yuuki. Con un líder en el lugar, todos ya no insistían en sus propias ideas, sino que sentían curiosidad por saber qué plato prepararía Yuuki. Lo que voy a preparar es un plato muy interesante. Espérame un momento. Voy a prepararlo. Dicho esto, Yuuki se dirigió a la cocina. Los ojos de los demás se iluminaron. Yuuki iba a cocinar, así que podrían comer su comida. La comida de Yuuki era, sin duda, increíblemente deliciosa. Preparara lo que cocinara, lo esperarían con ansias. Y ahora, el plato que Yuuki iba a preparar se vendería en el festival escolar. Estaban aún más expectantes. Al poco rato, Yuuki salió con un plato. En él había unos bollos dorados. Pero estos bollos tenían un aspecto un tanto extraño. De hecho, tenían caras sonrientes. ¿Son estos bollos? ¿Por qué son de este color? ¿Y a qué viene esa carita sonriente? Todos miraron los bollos, un tanto peculiares y extraños, y preguntaron. Huele a aceite. Deberían ser bollos fritos, ¿no? Dijo Somayuki tras olerlo. Al oír esto, todos olfatearon atentamente y luego percibieron la fragancia del aceite. Sin embargo, no todos se sorprendieron demasiado. Porque esta era, en definitiva, la era de la información. Aunque los panecillos fritos enteros eran raros, todos conocían este método. Los bollos fritos eran bastante similares. Claro, era la primera vez que veían uno frito así. Los bollos fritos son realmente novedosos. Pero lo más sorprendente es esta cara sonriente, ¿verdad? ¿Qué pasa?
¿Lo abrieron a propósito? Pero si lo haces, ¿no se fríe también el relleno? Preguntó Megumi Tadokoro confundida. Además de la piel, el relleno también era clave para los bollos. Ahora, con tanta fritura, sin importar el relleno, se freía seco, ¿verdad? Al fin y al cabo, la piel exterior ya estaba frita hasta este punto. El delicioso relleno interior se perdería por completo. Yuki no podría cometer un error tan básico, ¿verdad? Lo sabremos cuando lo intentemos. Declaró Yoshinoyuki. Verdadero. ¿Quién era Yuki? Era un auténtico oficial de primera clase. Y, supuestamente, ahora era incluso más fuerte que un chef de clase especial. ¿Cómo podía un chef así no darse cuenta del problema? Sin embargo, justo cuando todos recogieron los bollos, la fuerza de sus manos actuó sobre ellos, y de repente estos vibraron e incluso emitieron una risa plateada, como una campana. En ese instante, la cara de todos era una máscara de incredulidad. Al segundo siguiente, algunas chicas incluso devolvieron los bollos al plato. En cuanto a los chicos, Zenji Marui, quien era relativamente tímido, tuvo la misma reacción. Sin embargo, Soma Yukihira y Ryokuro Kiba, quienes eran relativamente insensibles y audaces, sujetaron los bollos con fuerza. Aunque se sobresaltaron, su primer pensamiento ahora fue por qué los bollos se reían. Está claro que no se trató de un acontecimiento sobrenatural. Entonces, Yuki debe haber hecho algo. De lo contrario, ¿cómo podrían los bollos reírse a carcajadas? Desde fuera, no se nota en absoluto cómo se ríe. Así que debería ser un problema interno, ¿no? Ryokuro Kiba le dio un mordisco. Al segundo siguiente, el jugo hirviendo de la carne casi lo quemó. Eran bollos fritos. Aunque el exterior se había enfriado lo suficiente como para sostenerlos con la mano, la temperatura interna no había bajado mucho. Este mordisco y Ryo estaba en agonía. Tragártelo directamente. Bajar esa temperatura sería increíblemente doloroso. Escupirlo directamente. Se resistía a desprenderse de ese jugo de carne tan aromático. Seguir teniéndolo en la boca. De igual manera, su boca también estaba muy incómoda con esa temperatura tan alta. En ese momento, Soma Yukihira era como Ryo, su rostro cambiaba constantemente. ¡Qué calor, qué calor! No aguanto más. Finalmente, Soma, incapaz de soportarlo, bebió directamente un trago de agua fría. El agua fría le refrescó la boca. Aunque afectaría el sabor de los bollos, no pudo evitarlo. En cuanto a Ryokuro Kiba, este tipo era más testarudo. Aguantó hasta que bajó la temperatura. ¿Por qué todavía hay tanto jugo de carne dentro de este pan? ¿No debería estar seco? ¿Y a qué se debe esta textura tan extraña? Parece como comer cecina. Ryokuro Kiba miró el pan en su mano y empezó a buscar respuestas en su interior. Los demás miraron el pan que había mordido. Como resultado, todos vieron el relleno que había dentro. ¿Fideos y trozos de carne? ¿Son trozos de carne? Se ven un poco raros. Al ver el relleno, Isako Arato preguntó con cierta incertidumbre. Al fin y al cabo, esos trozos de carne ya estaban fritos y cortados muy pequeños. Sí, son trozos de carne. ¿Pero por qué hay fideos dentro? Y están separados en dos partes. Preguntó Asai Nakiri con expresión de desconcierto. Abrió el panecillo con la mano. El relleno era fideos y trozos de carne fritos, pero estaban separados en dos partes, no mezclados. Verás, el relleno de un pan normal, sin importar cuántos ingredientes se usaran, siempre se mezclaba. Nunca había visto rellenos separados así. El estado de los fideos también es extraño. No parece frito, es completamente diferente de los trozos de carne. Pero ¿cómo puede un pan, hecho con un mismo método, tener dos efectos completamente distintos? Sarge dijo que no entendía qué estaba pasando. Parecía demasiado extraño. Yuki, ¿qué demonios está pasando aquí? Dinos rápido. Capítulo 113. Un plato más allá de la capacidad humana, el plan de Yuki para dominar el festival. El bollo se ríe, y la distribución y diferentes estados del relleno en el interior de todas estas preguntas dejaron a todos muy perplejos. No sabían cómo lo hizo Yuki, ni cuál era el significado de hacerlo. Este plato se llama bollos dorados de la risa, un tipo de pastel muy interesante. La abertura de los bollos es, como habrás adivinado, algo que dejé a propósito. En cuanto a los trozos de carne del interior, se frieron junto con el pan al ponerlo en el aceite. El jugo de la carne se escurrió por completo, por eso tienen ese aspecto de cecina.
Los bollos se ríen con estos trozos de carne. Los trozos de carne secos son muy ligeros. Al apretar el bollo, la fuerza se transmite al interior. Hay una pequeña cavidad dentro del pan. La presión hace que los trozos de carne se muevan, lo que hace que el pan vibre y produzca un sonido parecido a una risa. Cuando Yuuki dijo esto, todos quedaron estupefactos. Aunque Yuuki había explicado por qué los bollos se reían, entenderlo y poder hacerlo eran dos conceptos completamente diferentes. Este también fue un problema que Yuuki encontró al replicar este plato. Podría decirse que solo él podía hacerlo. Aparte de él, nadie en este mundo podría replicarlo. En cuanto a por qué el interior del pan está dividido en dos zonas, y por qué los ingredientes de cada zona están en diferentes estados, es porque utilicé Inferno para crear una membrana térmica, separando directamente los dos ingredientes. Y durante la fritura, dejo que el jugo de la carne frita fluya hacia el área de los fideos, para que estos lo absorban. Los fideos no se vieron afectados por la fritura y absorbieron el jugo de la carne, asegurando el sabor y la textura de los bollos. Los trozos de carne, en cambio, están ahí para hacer reír al panecillo. Yuuki explicó todos los principios de los bollos dorados de la risa. Pero después de escucharlo, todos reflexionaron y sintieron que la cabeza les iba a estallar. Detrás de los principios aparentemente simples, cada paso era una trampa importante. Cada paso no era algo que un chef normal pudiera lograr. No les hagas caso, incluso si trajeran a todos los chefs de clase especial de este mundo, sería imposible lograr un solo punto. Después de todo, al freír, ¿quién además de Yuuki podía controlar el flujo del jugo de la carne? Si otros prepararan este plato, al freírlo, el jugo de la carne se mezclaría con el aceite. Y aunque los fideos se separaran en otra zona, no lograron crear una membrana térmica como la de Yuuki. Sin la protección de esta membrana térmica, los trozos de carne se freirían secos y los fideos quedarían aún más secos. Por lo tanto, incluso si pudieran controlar el flujo del jugo de la carne, no podrían lograr ese estado para los fideos. Este plato es mágico. Pero ahora hay otro problema. Si usamos estos bollos dorados de la risa para el festival, seguro que atraerán a muchos clientes, pero no podemos hacerlos. Dijo Yoshinori con cierta impotencia. Así es. Cualquier paso, sin duda, está más allá de nuestras posibilidades. Entonces podremos observar desde un costado. Alice Nakiri asintió. Solo pensar en los principios recién mencionados les hizo sentir un hormigueo en el cuero cabelludo, ni hablar de tratar de ponerlos en práctica por sí mismos. Esta dificultad estaba completamente más allá de sus capacidades. Consideré este punto. El punto más importante de este plato es la fritura. Nadie más que yo podría hacerlo. Entonces, yo me encargaré de la parte más crucial de freír. En cuanto a ustedes, se encargarán de las demás partes. Eso no debería ser un problema, ¿verdad? Declaró Yuuki. Solo necesitaba encargarse del paso más crítico. Las demás tareas podían ser realizadas por otros. Los demás pasos para los bollos dorados de la risa eran muy sencillos. Cualquiera podía hacerlos. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos anteriores? ¿Podemos hacerlo?, preguntó Megumi Tadokoro sin poder evitarlo. Todavía no conocían todos los pasos de este plato, solo los principios de la parte de fritura. La parte más crucial de los bollos dorados de la risa es freírlos. Ustedes no pueden con esa parte, pero cualquiera puede hacer la preparación previa. Diciendo esto, Yuuki les contó a todos los demás pasos de preparación para los bollos dorados de la risa. ¿Bromas? ¿Los demás pasos de preparación son así de fáciles? ¿Ni siquiera necesitas dejar levar la masa? Tras escuchar todo el proceso de preparación, todos entendieron por fin por qué Yuuki decía que era tan fácil. Incluso se omitió el proceso de fermentación de la masa, ¿acaso nadie podía hacer eso? Un proceso de preparación tan sencillo parecía casi irreal, especialmente teniendo en cuenta lo único que fue el plato final. El punto más crucial es freír. Las demás partes tienen una dificultad bastante estándar. No hace falta que le des demasiadas vueltas. Cómo dividir el trabajo a continuación depende de ti. Después de que Yuuki terminó de hablar, todos asintieron y comenzaron a discutir cómo dividir el trabajo. A primera vista, parecía que tan poco trabajo no requería tanta gente. Pensándolo bien, realmente no había ningún problema. Aunque había mucha gente, la cantidad de platos que prepararían sería grande.
Estos bollos de la risa, tan deliciosos, y hechos por Yuki, no necesitaron usar el cerebro para saber lo popular que sería este plato una vez que apareciera. Así que incluso sintieron que quizás esta gente suya no sería suficiente para entonces. Yuki, en cambio, no tenía de qué preocuparse. Aunque él mismo se encargaría del paso final, su eficiencia por sí sola sería mucho mayor que la de todos ellos juntos. Ahora todos estaban preparados para el próximo período muy ocupado. Después de que todos terminaron de discutir, comenzaron los preparativos. Como el plato estaba confirmado, el siguiente paso era preparar los ingredientes. Deja que Alice y yo preparemos los ingredientes. Pero ahora hay otro problema. ¿Cuántos ingredientes necesitamos preparar?, preguntó Erina Nakiri. No es que cuantos más ingredientes, mejor. Con la fama y las habilidades culinarias de Yuki, además de lo divertidos que son los bollos dorados de la risa, la mayoría de los clientes probablemente acudirán en masa a nuestro puesto, ¿verdad?, preguntó Yoshino Yuki. Ella ya podía ver cómo se convertiría la ubicación de su puesto. Esa es la clave. Los estudiantes que participan en el festival escolar son iguales a los que participaron en la evaluación del desayuno en aquel entonces. Solo que, en ese entonces, no tenían que considerar los costos. Solo necesitaban alcanzar cierta cantidad. Pero esta vez, si hay una pérdida, los estudiantes serán expulsados directamente. Si preparamos una gran cantidad de ingredientes, inevitablemente les arrebataremos las fuentes de clientes a otros estudiantes, declaró Alice Nakiri. Si bien era cierto que otros estudiantes perdieran contra ellos, era solo una cuestión de habilidad. Con Yuki en la mezcla, intimidar a estos estudiantes de esta manera parecía un poco cool. Alice Nakiri incluso sospechó que si los ingredientes se proporcionaban sin limitada manera, sin importar si podrían manejarlos para entonces, tal vez incluso esos miembros de Elite Ten en el área de alta gama sufrirían pérdidas. Ahora, básicamente todo el mundo sabía la situación de Yuki. Una leyenda como él montando un puesto en el festival escolar, una oportunidad de comer comida hecha por el propio Yuki. ¿Qué significaba eso? Era casi seguro que para ese entonces la zona alta no tendría clientes, la gente seguramente se concentraría en la zona central. Eso sí que es un problema. Con la fama de Yuki y el poder de este plato, los demás estudiantes no tendrán ninguna oportunidad. Pero si limitamos la cantidad, los clientes que se queden sin probarlo estarán muy disgustados. ¿Y si tanta gente se enfada a la vez? Después de que Megumi Tadokoro terminó de hablar, los demás no pudieron evitar temblar al pensar en esa escena. Si realmente hicieran eso, entonces los invitados que no pudieron comprar probablemente voltearían su puesto. Esto no funcionará. ¿Qué hacemos?, preguntaron todos con cierta impotencia. Estás complicando demasiado el problema. No hay necesidad de esto. Solo necesitas ajustar un poco las reglas. Por ejemplo, diles a los clientes desde el principio que solo estarás abierto durante un horario determinado. Entonces, dispongan más personal de seguridad. Antes de que se acabe el tiempo, dispersen a la gente que hace fila con antelación. Así, el problema se resolverá naturalmente. Asai Nakiri dijo, algo divertido. Los estudiantes, al fin y al cabo, eran estudiantes, completamente diferentes a alguien como él, que había vagado por la calle durante tantos años. Con los recursos de la familia Nakiri, preparar un poco más de poder de seguridad fue fácil. Así es. Así podemos hacerlo. Los ojos de todos se iluminaron al oír esto. De hecho, avisar a los invitados con antelación, aunque algunos seguramente causarían problemas por frustración, siempre que hubiera suficiente personal de seguridad para garantizar la seguridad, estaría bien. Esta gente estaba allí para comer. Con este poder de seguridad protegiéndolos, no se atreverían a decir mucho más. Así, todos concretaron la idea. Alice Nakiri y Erina Nakiri se encargaron de preparar los ingredientes. Después de todo el almacén de ingredientes de Totsuki estaba abierto para ellos, por lo que eran la mejor opción para esta tarea. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.